Hola, buenas noches a todos, buenas noches a los que están aquí presentes, quienes se van conectando, quienes nos ven diferidos, pero estamos aquí para reiniciar actividades por mi parte con nuestro querido AMLAR. Gracias por la invitación, doctora Pilar, doctora Mariel. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente en estos foros, rumbo al evento más importante del año, que va a ser el Congreso de AMLAR en Punta Cana en el mes de octubre, y que bueno, pues vamos a ir dando y viendo todos pláticas pre-congreso hasta llegar a nuestro evento magno, del cual están haciendo un esfuerzo muy grande nuestros colegas de la SODOMFI para llegar a él, el doctor de la Rosa, la doctora Alberto, y pues bueno. Les agradezco mucho la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Vamos a empezar con este tema que es lo que me trae aquí el día de hoy. Yo soy Pavel Loesa Magaña, yo soy médico fisiatra de la Ciudad de México, trabajo en el Hospital 20 de Noviembre y tengo un doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y nos encargamos del área de Fisiología Clínica del Ejercicio en el Hospital 20 de Noviembre. Y vamos a platicar el día de hoy del ejercicio en el paciente neurológico. Veo un mensaje que dice que no se escucha bien. Yo no escuchaba bien a la doctora Pilar. ¿Me corroboran que me escuchan, por favor, bien? Si no, para buscar cambio de red antes de empezar. Sí, se ¿Hay Yo sí alguien escucha. que... te escucho. Perfecto. Muchas gracias, doctoras. Vamos entonces a empezar con el tema, que estaba inseguro con eso. Hablemos entonces del ejercicio en el paciente neurológico y voy a brincarme un poquito el ejercicio de la terapia física que mandamos, que normalmente pues es la primera herramienta que tenemos a la mano, terapia física, ocupacional, de lenguaje y todo esto que todos sabemos hacer. Me voy a brincar al área del ejercicio con términos de acondicionamiento físico en el paciente neurológico para que lleguemos. Y tenemos esta orden del día. Vamos a hablar primero de 10 preguntas clave. Pensemos en capacidades físicas, el aprendizaje motor, algunas evidencias. Esto que a mí me causa mucho ruido, la recomendación o prescripción del ejercicio, cómo está el mundo real, y tendremos conclusiones. Lo primero que yo quiero llegar es que voy a poner un par de videos de dos pacientes reales. Una paciente que tiene una paraparesia espástica tropical y otro paciente que tiene unas secuelas de un infarto cerebral. Vemos este típico paciente que tiene la distonía espástica en el brazo, que hace contracciones espásticas en la pierna, tiene aumento del tono, tiene paresia, se observan cómo están los dedos en garra cuando levanta la pierna, etcétera. Y en su empuñamiento, vamos a ver a la otra persona caminando. Vemos, fíjense, observen desde la mano la distonía que hace, vean aquí la paresia en los tibiales anteriores que arrastra las piernas, la compensación que hace con los aductores a la hora de flexionar la cadera, por eso vemos que rota y encuentra las rodillas. Em, Vemos el talo valgo cuando va caminando de espaldas. Y la pregunta que yo les haría, porque esto es el clásico paciente neurológico que vemos y que pues le ponemos toxina botulínica, lo metemos a terapia, le ponemos un ortesis, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes creerían que estos pacientes son candidatos a ejercicio de acondicionamiento físico terapéutico, más allá de la terapia? A hacer barras, a hacer pesas, a cargar una barra olímpica, hacer press en una máquina, hacer ¿No duele ejercicio ahorita? aeróbico en una bicicleta, etcétera. Pues yo creo que la respuesta la vamos a tener a lo largo de los siguientes minutos. Y entonces vamos a hacer estas primeras 10 preguntas clave, 10 preguntas claves para instaurar un programa de ejercicio en un paciente con un daño neurológico. La primera es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ponerle un programa de acondicionamiento físico, de hacer ejercicio con el paciente? ¿Qué quiero? Ganar la fuerza, ganar la flexibilidad, ganar los aspectos coordinativos, quiero ganar la resistencia cardiorrespiratoria, quiero ganar todos, etcétera.
Y la segunda es en qué etapa o fase se encuentra. Hay programas que realmente en pacientes que están, por ejemplo, en el que tiene una hemiplegia y que no puede mover el brazo y todo, pues no son los mejores para él, los mejores método ocupacional y demás cosas. Hay personas que tienen deterioro y que probablemente no sean el mejor candidato para hacer un trabajo de fuerza maximal. Sin embargo, hay personas, como pasa mucho con los de esclerosis múltiple, que pueden tener ciertas etapas en las que necesita esto antes de que se deteriore más. La tercera pregunta es, ¿qué deficiencias tiene? Y obviamente lo consiguiente, ¿qué funciones tiene? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y entonces decir, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y entonces definir cómo vamos a trabajarlo. ¿Cuáles son las consideraciones de seguridad de este paciente? Es un paciente que tiene la presión arterial controlada, la glucosa controlada, que tiene el riesgo de caídas elevado y entonces lo voy a poner en un ambiente seguro, etcétera. ¿Cuáles son las barreras y facilitadores que podemos tener en estos pacientes? ¿Cuál es la preferencia del paciente para hacer ejercicio? Y muy importante, ¿qué ejercicios debería incluir según lo que quiero hacer? ¿Cómo pretendo evaluar eso? Porque no puedo mejorar lo que no mido, no puedo prescribir cargas adecuadas si no las estoy midiendo. ¿Y qué dosis de ejercicio voy a requerir para lograr el objetivo que estoy buscando? En el caso, por ejemplo, de esta mujercita que tenemos acá, pues vemos que necesita incrementar el trofismo, al menos de las piernas. No sé si vayamos a poder hacer algo con los tibiales anteriores y los pies, pero al menos con cadera y con rodillas sí podemos trabajarlo en una cadena cerrada, por ejemplo, para lograr un ambiente seguro, en una máquina de musculación. Podemos trabajar con cargas más elevadas, dado que tiene una paraparesis espástica tropical y no es una enfermedad que nos esté limitando, por ejemplo, por temas de presión arterial o de glucosa. Esto podríamos hacerlo. En el caso de él que tiene secuelas de una hemorragia cerebral, evidentemente tenemos que controlar primero que nada la tensión arterial y después poderlo estar haciendo el programa de acondicionamiento que podríamos trabajar. Toda la mitad que no está afectada de una forma y la mitad afectada de una forma más adaptada. Entonces, estas 10 preguntas para mí son claves para poder partir y diseñar el programa de acondicionamiento. Nos dice además, esto nos lo resume José López Chicharro, de directrices de la American Heart, de la American Stroke, etcétera, para prescribir ejercicio en pacientes con daño neurológico. Uno, el entrenamiento debe estar orientado a adquisición de destrezas específicas. Dos, la fuerza pico, trabajar la fuerza pico nos puede llevar disfunción motriz, es mejor trabajar en los ambientes de fuerza neural. Tres, el progreso lo vamos a hacer de consciente automatizado, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Cuatro, la relación del consumo con el consumo de oxígeno, dados los factores neurotróficos que hay en el cerebro. Si el VO2 disminuye, la resistencia al aprendizaje motor también. Recordemos que el trastorno sensitivo y motor no disocia, la propiocepción va a estar afectada, puede traer dolor neuropático, etcétera, por lo cual el progreso, insisto, de consciente automatizado tiene que ser muy cuidado. La reeducación debe ser orientada a tareas específicas con movimientos precisos, muchas veces con gestos madre, gestos que se usan en la vida cotidiana como pararse, sentarse o cargar algo con los brazos. Y recordemos que no hay zona del cerebro que se afecte sin que otra se modifique. Esto es plasticidad cerebral. Además, no podemos dejar de lado el uso de medidas externas como puedan ser ortesis, como puedan ser aparatos de musculación, etcétera, que nos ayuden a que el movimiento sea efectivo y que además tengamos la oportunidad de controlar lo que estamos haciendo. Ahora, pensemos no en discapacidad, sino en capacidades físicas. Esto es un enfoque que siempre le damos en el posgrado de Fisiología del Ejercicio. Ok, sí, la funcionalidad, la marcha, todo esto, la escalera, el vestirse, pero aquí cuando queremos programar ejercicio, tenemos que salirnos de esos aspectos y ver, primero que nada, la fuerza, porque sin fuerza no hay movimiento. Después de ahí, tenemos en la base la resistencia y la velocidad. La resistencia como esa capacidad de mantener un esfuerzo prolongado y la velocidad que nos va a servir
para tener un movimiento más fluido. Y las derivadas, o sea, también tenemos acá la flexibilidad de la elasticidad, como los rangos de movilidad y el piso, que es la coordinativa, que son aspectos neuromusculares que no dependen tanto de sistemas energéticos, sino del aprendizaje motor que se tenga. Y sobre eso, entonces, podemos pensar si queremos trabajar en el desarrollo de la potencia aeróbica, de la potencia anaeróbica, de la fuerza rápida, la fuerza explosiva, que van a tener aspectos funcionales y no solamente poner a una persona más fuerte o más musculada, sino que esto se redunde en que gestos motores básicos como subir una escalera sean más eficientes, o como pararse del baño, o como poderse mantener en un solo pie mientras se tallan el otro, por ejemplo. Entonces, pensemos en capacidades físicas y no tanto en las habilidades y destrezas. Ahora, ¿qué onda con el aprendizaje motor? Hay unas teorías que te dicen ¿cómo puedes integrar un programa de aprendizaje motor? Y esto es fundamental con un paciente con daño neurológico porque generalmente se acompaña de paresia y compensaciones del movimiento, con contracciones, movimientos compensatorios y demás, o distonías. Entonces, las teorías de Posner y Fitz, que son de los 60, pero las han ido perfeccionando, mencionan que durante el desarrollo físico, tenemos que tener, primero que nada, un desarrollo multilateral, donde ganemos capacidades. Se trabaje fuerza, se trabaje flexibilidad, se trabaje resistencia. Después, un programa de preparación general, donde yo gane más de todo, aunque no tenga una traducción funcional, pero adquieras gestos motores básicos. Y después, una preparación específica, donde ahora sí hagas movimientos dirigidos a una actividad. Por otro lado, pensemos que también las capacidades coordinativas van a ser o van a estar en la base de esto, porque primero que nada tenemos que tener habilidades y destrezas antes que ganar todo lo demás. Entonces, tenemos aspectos que cuidar y vamos a llevar el ABC de esto. El aprendizaje motor, dice el doctor Alberto Skenazy, implica especificidad neuronal. Em, ya que la adquisición de habilidades motoras va a conllevar la integración de una información sensorial y motora que va a ocurrir, este, que va a ocurrir durante la práctica. Y esto nos va a llevar a patrones que resulten en movimientos parecidos, consistentes y hábiles. El doctor Eskenazi es muy dado a que los programas de orientación de tareas específicas sean intensivos, que tengas una gran actividad para que logres esto más rápido. Entonces, dice él, la rehabilitación basada en conceptos de entrenamiento repetitivo, intensivo y orientado a tareas es específico y prácticamente todos los metaanálisis lo soportan. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el aprendizaje motor? Fíjense bien, el Posner y Fitz dicen que hay tres etapas. La primera es una fase primaria o cognitiva. ¿Qué se hace aquí? Una comprensión de lo que voy a hacer, con una descripción detallada de lo que voy a hacer y se le enseña la técnica de ejecución. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, vamos a hacer una sentadilla y los paro y hacemos una sentadilla. Muy probablemente muchos de ustedes, cuando se hacen la sentadilla, tengan un valgo dinámico de rodillas. Probablemente despeguen los talones, probablemente hagan hiperlordosis y eso no es una sentadilla correcta. Entonces, yo les tengo que decir, a ver, vamos a hacer una sentadilla donde quedemos con caderas a 110 y las rodillas a 90 grados. Entonces, tenemos que entender este gesto. Dos, describo el gesto motor. Nos vamos a agachar lento, vamos a descender lento, apretamos la panza, apretamos el piso pélvico, apretamos las pompas, cuidamos que las rodillas no se nos vayan para adentro, contraemos los glúteos medios y bajamos. Y entonces empezamos a trabajar la técnica. La ejecución en estos casos, en esta primera etapa, es lenta. Se debe conocer el movimiento y el paciente debe de estar concentrado. Si se distrae, si se pone a platicar, si lo que sea, el gesto técnico se pierde.
¿Vale? Luego pasamos a una segunda etapa, que es la etapa intermedio consciente asociativa. Aquí lo que buscamos es la coordinación, la discriminación del gesto motor y la corrección del mismo. Aquí, con una mayor destreza y más velocidad, se puede hacer, pero debe de haber concentración, porque igual si el paciente se estresa o se distrae, pierde esto. Sin embargo, bueno, sin embargo, a ver, primero, silencio, micrófonos. Listo. Ok, les encargo sus micrófonos, porfas, que no se estén desbloqueando. En esta segunda etapa, ¿qué hacemos? Discriminamos. Los pacientes que tienen daño neurológico, por ejemplo, en mi parecia, tienden a lateralizar, a compensar. Y tenemos que enseñarle a ser consciente de su movimiento para que balancee adecuadamente y entonces se meta en los rangos que queremos. ¿Sí? Y luego pasaremos, cuando esto ya se logra, a una fase final o consciente automática. En esta etapa automatizada ya se organiza el gesto motor, ya se controla la ejecución, pero se trata de subir el nivel de complejidad. Ya se hace con destreza, se hace con velocidad, aún en estrés o perturbaciones, aún estando distraído, lo logran y entonces lo que hacemos es perturbar un poquito, como por ejemplo una sentadilla, ya la logras, bueno, ahora es una sentadilla en la rampa, tanto de bajada como de subida. Ahora ya me logras hacer una sentadilla adecuada, ahora te quito los zapatos y me lo haces en en un terreno inestable. A eso se refiere que hagas perturbaciones y ya no se deben de perder. No hay tiempos, aquí hay logros. Cuando nos basamos en el aprendizaje motor, tenemos que hacer el logro uno para hacer el logro 2 para hacer el logro 3 y conforme se cumpla el objetivo, progresamos esto. Esto es fundamental para un paciente que tiene un daño neurológico y hace ejercicio. Además, hay una cosa, la coordinación. Desde el punto de vista de la preparación física, no es un solo aspecto, es un grupo. Tenemos distintas situaciones de coordinación, que les decimos las coordinativas, y que la interacción de ellas, que son neuromusculares, nos va a llevar a un aprendizaje sensorio-motor con velocidad, eficacia y precisión. Y entonces hablamos de que las coordinativas tenemos la capacidad de equilibrio, la capacidad de ritmo, la capacidad de reacción, la capacidad de orientación, la de diferenciación, la de coordinación rápida. Es decir, los aspectos coordinativos no son, insisto, no dependen de sistemas energéticos, sino de aprendizaje motor y control neuromuscular. Y esta interacción tiene mucho predominio de cerebelo y ganglios basales, y esto nos lleva a que tengamos, por ejemplo, habilidades y destrezas, ¿no? O sea, yo puedo hacer sentadilla y lo que quiera, pero yo no sepa, por ejemplo, bailar. Y necesitamos hacer ciertas cadencias, por ejemplo, para caminar, y necesitamos hacer sentadillas monopodales para interactuar con la coordinación del ritmo y el equilibrio para poder subir y bajar escaleras. Y entonces integramos la parte de la fuerza y la parte de la velocidad con los aspectos, insisto, coordinativos que nos dejen llevar a movimientos fluidos e integrados. Ahora, a ver, vamos a alguna evidencia de para qué o qué nos funciona, este, para qué nos funciona el ejercicio en pacientes neurológicos y qué evidencia hay de que tengamos una, un buen resultado con esto. Bien, hay aspectos neurofisiológicos que han estudiado. Por ejemplo, que o se han estudiado sobre la estimulación periférica, por ejemplo, con EMS, por ejemplo, con FES. Hay los que se han ha hecho con estimulación magnética transcraneal o con estimulación eléctrica transcraneal o con control de interfaz neuronal para buscar ver cómo se activan las zonas y que tengas control en lo que haces. No solo que se hagan gestos motores básicos, sino que tengas un control a nivel. Acuérdense que la corteza cerebral no sabe de músculos, sino de movimientos aprendidos. Entonces, que tengas el control motor sobre los segmentos y el gesto motor que quieres realizar. Vamos a ver, por ejemplo,
que el ejercicio mejora la función cognitiva en pacientes con EBC. Los metaanálisis y un montón dicen, ah, pues sí, sí resulta bien para la función cognitiva. Y entonces nos dicen que hay evidencia para recomendar, y lo pongo en cursivas, el ejercicio aeróbico al menos 3 veces por semana, 30 a 60 minutos, objetivo de alcanzar 180 minutos semanales, etcétera. Mientras más lo prolongues, tiene más. Esto tiene mucho que ver con la fisiología del factor neurotrófico derivado del cerebro, con los factores de crecimiento insulínico, que se hace sinaptogénesis, etcétera, ¿no? Hay una serie de vías de señalización que conllevan una mejoría del aprendizaje y de la cognición. En el caso del ejercicio aeróbico en cicloergómetro, también se han visto que se puede mejorar la función motora, el control postural, la modificación del tono muscular y la independencia como resultante, que es lo que buscamos todos los médicos de rehabilitación. Finalmente, no dejamos de ser los médicos que queremos que esta persona con discapacidad se integre o se incluya en sus actividades cotidianas. La última guía, no la última que salió apenas, sino la anterior de la American Heart Association y la Stroke Association, decían que el ejercicio en circuito mejora la funcionalidad más que unas técnicas solas. Y esto tiene toda una metodología de preparación. Para que yo haga un ejercicio en circuito necesito por lo menos por definición 6 estaciones. Y aquí tiene que combinarse ejercicios de fuerza, de flexibilidad y ejercicio aeróbico o que mantengas una actividad de característica aeróbica a lo largo de las estaciones para que esto se complete. Por su definición, un entrenamiento en circuito al menos le da al menos 2 vueltas a todas las estaciones, idealmente 3 o 4 vueltas. Y algunas estaciones deben de ser de alta intensidad y de duraciones muy cortas, 30 segundos a 1 minuto. Entonces, por ejemplo, una estación puede ser de trabajo de fuerza de tren superior, una segunda estación de trabajo de fuerza de tren inferior, luego una de ejercicio aeróbico en una bicicleta, después, por ejemplo, una de estiramientos, por ejemplo, después ponerle una de core y una última que tenga que ver con el equilibrio. ¿Y qué creen? Trabajé todo, ¿no? Fuerza, resistencia, flexibilidad y me quedé corto porque me faltó fuerza del tren inferior, etcétera. Cada quien lo va a montar de acuerdo a las 10 preguntas iniciales, pero el resultado en circuito siempre va a ser mejor que el entrenamiento aislado o técnicas que van solamente a un punto, como puede ser solo el control del tono. Y además, el control del miembro superior se va a lograr más si lo combinamos con terapia ocupacional y orientaciones a tareas específicas para que esto que estás fortaleciendo desarrolle un fin y el aprendizaje motor se lleve a cabo. Ahora, en un artículo que salió apenas hace como 2 semanas, mencionaban, ven cómo se llama, ¿no? Del stroke a la fuerza o al fortalecimiento. Y mencionan como el control de los triglicéridos y la hipertensión, también mencionaban la glucosa, etcétera. Pero vamos, son aspectos de control de factores de riesgo para una persona que ya tuvo un EBC o que tiene ataques isquémicos transitorios. Entonces, dicen ellos, los factores de riesgo cardiovasculares más importantes va a ser la presión arterial, el control de lípidos, la glucosa y el índice de masa corporal. Entonces, comparan varios, es un metaanálisis, comparan varios programas de ejercicio y concluyen 2 cosas que a mí me llaman un poquito la atención, pero pues bueno, no voy a debatir el artículo. Dicen, el ejercicio de intensidad moderada continua y los programas de desarrollo desarrollo comprensivo, es decir, que sean de programas de casa, pero bien dosificados, nos ayudan mucho a controlar la presión arterial. Y el ejercicio de fuerza, que ya saben que los gringos le dicen resistencia, pero no es ejercicio de fuerza, tuvo más en este metaanálisis tuvo más implicación sobre el control de los triglicéridos y de la modificación del colesterol que el ejercicio aeróbico. Por eso dije que a mí me llamaba la atención y que no lo quería discutir, pero realmente en su metaanálisis dicen o concluyen que el ejercicio de fuerza
tiene mejor resultado sobre el control lipídico que el ejercicio aeróbico. Y probablemente se deba a que aumentas la masa muscular y con ello te aumentas el sarcoplasma, los retículos, la carnitina, etcétera, 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 y que probablemente estás movilizando más los ácidos grasos. Me lo quiero suponer, lo estoy hipotetizando derivado de la fisiología del entrenamiento, pero ellos dicen con los controles de factores de riesgo podemos llegar a estos dos factores que hay que modificar de manera muy importante. Pero siempre con cuidado. Se recomiendan algunas revisiones que empecemos con un control de la marcha de 10 metros, con una caminata de 6 minutos y después una prueba incremental en banda. En mi experiencia, nosotros utilizamos más la bicicleta. ¿Por qué? Porque el paciente que camina tiene un gasto mayor energético por las compensaciones que puede hacer, o puedes tener en una banda que hagas un protocolo incremental, pues un riesgo de caídas mayor, cosa que sí puedo meterle incremental en una bicicleta y obtener un VO2 pico, aunque sea no muy alto. Mencionan estos autores que rara vez se alcanza un máximo aeróbico, una prueba con un RER arriba de 1.15 en las pruebas de ejercicio cardiopulmonar, pero no importa, porque lo que quiero es un VO2 pico o una potencia aeróbica máxima con la que yo pueda programar cargas de ejercicio, principalmente en las zonas 1 y 2, la zona de capacidad aeróbica o la zona de transición, y poder empezar a modificar esta disfunción mitocondrial que muchas veces se asocia con la fatiga en estas enfermedades. La esclerosis múltiple, además, responde muy bien al ejercicio excéntrico. ¿Por qué? Porque tiene menor consumo de oxígeno, menor gasto energético, pero tiene mayor tensión y la fuerza negativa, es decir, la fuerza ante la elongación muscular, con resultados en pruebas específicas, repetición máxima o Pangol y demás. Aquí vienen unos programas de fortalecimiento excéntrico que señalan en este artículo de cargas progresivas, pero lo que yo sí quiero mencionar es que ya está demostrado en artículos de fisiología muscular que la tensión mecánica dada por el ejercicio excéntrico, por los isométricos máximos sostenidos, inducen las modificaciones en las células satélite. La tensión mecánica probablemente sea mejor estímulo que la acción concéntrica, que el estrés metabólico o que el daño celular para inducir la activación de las células senescentes y que tengan un crecimiento muscular. ¿Ok? Entonces, sí es importante que la tensión mecánica esté como parte del programa en pacientes que van a perder fibras tipo 1, como la esclerosis múltiple, o que van a tener modificaciones musculares por el desuso. Y bueno, además pues, mencionan que otros metaanálisis, que los entrenamientos en circuito son efectivos en el EBC, ya lo comentamos, entonces no lo voy a profundizar. Ahora, algo que podríamos también empezar a implementar son programas de entrenamiento balístico o programas de entrenamiento pliométrico. Vean estas maquinitas, estos son un artículo coreano y por allá otro japonés que salió casi a la par, donde usan estas máquinas de prensa con baja resistencia, pero hacen que el paciente salte. El paciente, la ventaja es que no va contra la gravedad, sino lleva la guía de la máquina de musculación que yo les decía, y entonces el paciente hace como saltos y cuando cae puede rebotar, y esto tiene mucha mejoría, tanto en la fuerza reactiva como en las actividades coordinativas, como en la tensión mecánica, y esto le ayuda al paciente bueno, también tiene un alto componente propioceptivo y entonces el paciente puede mejorar aspectos como la marcha. No es el único artículo que hay, es decir, el otro también hablaban incluso de una disminución de la espasticidad en EBC utilizando estas máquinas de musculación que tienen guías y que pueden controlar la inclinación a la que se hace. También, pues saben todos que a mí me gusta muchísimo la investigación y el entrenamiento con la isocinesia. También hay un artículo de Hamami que ya tiene muchos años, donde el entrenamiento isocinético a 2 o 3 velocidades y en características concéntricas y excéntricas mejoran pruebas funcionales como la distancia caminada, la velocidad de la marcha, la calidad de la marcha, el Up and Go Test y algunos otros pruebas como puede ser el test del péndulo de Wartenberg, subir y bajar escaleras, etcétera.
Entonces, ¿qué tiene de ventaja? La isocinesia de las primeras modificaciones que tiene son sobre la fuerza neural y la coordinación intramuscular. Entonces, también eso ayuda a reclutar más sincrónicamente las unidades motoras y te resulta en una fuerza más efectiva o un movimiento más efectivo y no solo el aumento de volumen del músculo. Este, en estos pacientes sí llegamos a utilizar la cadena cerrada o la cadena abierta, controlamos el movimiento, yo soy muy cuidadoso de que la pierna no se nos vaya en vara o en valgo para que no se pueda lesionar, pero aparte para que el aprendizaje motor sea más eficaz y, y se pueden trabajar distintas velocidades. En este artículo de Sharp ya viejo, utilizaron 30, 60 y 120 grados por segundo. Mejoró la fuerza, pero no el tono, ganó la marcha y tuvo además beneficios psicológicos. Bien, ahora, no todo es CBC, no todo es esclerosis múltiple. Tenemos enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Un estudio del año pasado dice, una cuestión fundamental en el Parkinson es la motivación. Tenemos que considerar las barreras de la persona que tiene Parkinson, barreras familiares, barreras socioeconómicas, barreras de distancia, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Determinantes como la edad, la concomitancia de depresión, que sabemos que la enfermedad de Parkinson la conlleva muchas veces, la severidad de la enfermedad, idealmente trabajar durante las clases uno, 2, a veces hasta 3 de joven y ya. Motivación premórbida, es decir, cómo estaba el paciente antes de tener la etapa en la que está de enfermedad de Parkinson, evitar la autocompasión que se tenga, y otras determinantes como la edad de inicio de deporte, si lo hacía, si tenía o tiene antecedentes de la práctica de deportes, el sexo, el hombre le afecta más que la mujer en el caso del Parkinson, y otras determinantes, ¿no? Y todo esto te va a llevar a que, o identificar todo esto te va a llevar a que el paciente sepa, sepa ser manejado desde el aspecto de la motivación. Y esto nos va a ayudar a que con esta motivación logremos una mayor adherencia al ejercicio. El paciente que está motivado tiene buena adherencia. Y yo les comento, analizamos el resultado del último año de la alta especialidad. Para los que son de fuera de México, nuestro calendario va del 1 de marzo al 28 de febrero, es decir, a mis residentes de alta especialidad les quedan 15 minutos con 47 segundos de alta especialidad y estamos haciendo un análisis. Y yo les decía, ¿qué adherencia tenemos con los programas de ejercicio que estamos haciendo? ¿Y qué creen? Nuestra adherencia está arriba de 90%. Casi todos los pacientes que empiezan terminan, no solo de aspectos neurológicos, de lo que quieran. Em, es muy importante la motivación para lograr la adherencia, que el paciente sepa que en la primera sesión no vamos a lograr nada, pero conforme avancen las semanas, esto va a dejarnos unos puntos tangibles. El paciente se va a sentir mejor y eso va a generar más adherencia y más motivación. Fíjense esto, en la enfermedad de Parkinson, dice estos autores, Ingoglia y compañía, dice, una lista de chequeos diarios a realizar antes del ejercicio. ¿Qué tenemos que ver en el paciente con enfermedad de Parkinson antes de iniciar la sesión de ejercicio? Síntomas, ¿cómo está hoy? Temblor, rigidez, equilibrio, fatiga. Función cognitiva, ¿cómo viene el día de hoy? ¿Qué dolores y molestias tiene? Si eso le va a impedir o no hacer ejercicio y si hay que modificar la carga o la ejecución. La hidratación y la nutrición, si desayunó, si tomó agua, nosotros siempre pedimos que vayan a hacer el ejercicio con botellas de agüita. Si ya se tomó su medicamento, ¿cómo está el equilibrio y la movilidad? Si viene en el peor off, entonces hay que esperar tantito a que mejore. Nos ha pasado que a veces los tenemos que sentar 15, 20 minutos en lo que les hace el medicamento para que podamos empezar a fluir. ¿Cómo está la fatiga? Hay que tener retroalimentación sobre las sesiones anteriores. Si traemos algún punto de disfunción autonómica que tengamos que cuidar y obviamente el control de los signos vitales. Entonces,
Es importante que tengamos esto en cuenta en una persona con enfermedad de Parkinson antes de empezar la sesión de ejercicio. Entonces, como ven, hay distintas patologías que pueden ser susceptibles, prácticamente para mí todas son susceptibles de hacer ejercicio en ciertas etapas. Por ejemplo, la persona con él en un inicio te va a responder bien, pero va a llegar un punto en el que ya no, en el que ya no es la opción hacer esto y no lo vemos con terapia física, pero la gran mayoría son candidatos bien. Ahora, ¿recomendamos o prescribimos? Yo bromeo mucho y a mí me da risa esto del FIT-BPD. No, es que el FIT-BPD y prescribimos bajo el FIT-BPD. Y el FIT dice frecuencia, ¿qué es frecuencia? Intensidad, ¿qué es intensidad? Tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué es? Volumen, progresión y densidad. ¿Sale? Yo le ordeno esto y pongo ejemplo del paracetamol. Si yo voy a dosificar paracetamol, yo le diría a mi paciente, usted va a tomar paracetamol 500 miligramos cada 8 horas durante 6 días y si le regresa el dolor y la fiebre antes de las 8 horas, se lo puede tomar cada 6 sin exceder de tantos gramos al día, etcétera. ¿Sí? Todos sabemos hacer eso. Entonces, ¿por qué el ejercicio empiezo diciéndome con cuántos días? ¿Por qué después le pongo la intensidad? Y luego el tiempo. Y hasta el final les digo el tipo de ejercicio. Entonces nos diría el maestro Yoda, 5 días tomar 500 miligramos cada 8 horas. ¿De qué maldita sea? Tú deberías empezar diciéndole qué va a hacer. Entonces, ¿cuál es el primer componente de la carga ahí? El tipo de ejercicio. Después, ¿qué sigue? La intensidad. Paracetamol 500 miligramos. Vas a hacer ejercicio de fuerza al 80% de los kilos que levantaste en la prueba de repetición máxima. Duración, la densidad, que es esa relación entre carga y reposo. La frecuencia con la que vas a hacer el ejercicio, el volumen semanal, por una cuestión de calendarios, es muy fácil prescribirlo por semana, y cómo lo vas a progresar. Entonces, fíjense, en la sesión del día no te puede faltar el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la densidad. Eso es intrasesión. Y a lo largo de la semana del microciclo, tú vas a controlar la frecuencia de ejecución, los volúmenes que estés acumulando semanalmente y la progresión que le hagas a la carga. Entonces, en orden, por favor, sus prescripciones no hablen con el maestro Yoda, olviden eso del FIT-BPD y háganlo en orden como prescribiría un medicamento. No le digan al paciente, te vas a tomar 10 mililitros con 35 miligramos cada 6 horas. ¿De qué? Sí, sí, de cefalexina. No lo hagan así. Háblenlo en orden. Ahora, la carga de ejercicio, la carga es la intensidad del entrenamiento, la carga es el estímulo que le estoy dando al entrenando. Tiene que tener un plan de entrenamiento y eso es la estructura del entrenamiento y eso lo voy a establecer por sesiones. ¿Cómo voy a evaluar esta carga? Pues con pruebas físicas que me dejen ver cuánto tolero y entonces prescribir cargas. Nunca voy a trabajar a la maximalidad, pero sí tengo que decir, a ver, si me estás levantando 10 kilos, te voy a trabajar a 6 kilos. Y yo tengo la seguridad de que esos 6 kilos son una carga entrenante y no le voy a poner a levantar pesitas de medio kilo cuando el paciente, pues eso no le representa nada. Em, ¿Qué objetivo tiene? Primera pregunta en la serie de 10 preguntas que les dije al inicio. ¿Cómo programo las etapas del entrenamiento? ¿Cómo evalúo el resultado de la etapa que estoy haciendo? Y entonces, ¿qué tengo que reestructurar? Porque puedo tener al que yo le diga que fue no respondedor. Y esto me obliga a analizar qué pasó y reestructurar el programa de ejercicio basado en esto para poder tener una respuesta adecuada al objetivo que yo tenía. Entonces, vamos a hacer un enfoque útil porque hablé de que tiene que ser con la orientación a tareas específicas. Uno, niveles jerárquicos. ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿La resistencia, la fuerza, la flexibilidad? En su momento y con la individualización determinaremos.
Porque si el paciente está muy contracturado, primero vamos a ganar el rango de movilidad. Si el paciente no recluta, no le quiero poner a cargar pesas, primero empezaré con isométricos. Y así, el orden jerárquico. Dos, la orientación a tareas específicas. ¿Qué tareas le voy a poner a hacer que esto me redunde en una actividad funcional? Luego, el aprendizaje motor, la primera etapa me obliga a desacoplar las fases del movimiento. No le voy a decir, párese de la silla. No, 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 espérame. Te voy a enseñar que tienes que hacer los pies para atrás, o sea, adelantar las pompas a la orilla del asiento, echar las piernas para atrás, inclinar el tronco, apretar las pompas y entonces te vas a levantar. ¿Sí? Perdón lo coloquial, pero bueno, solo hablar así. Eh, Desacoplar estas fases del movimiento al paciente le va a permitir entender qué va a hacer y cumplir el objetivo de la primera etapa del aprendizaje motor. La repetición importa. Y esto es que no hay series y repeticiones sin objetivo logrado. Yo muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio en paciente neurológico, no me importa si hace 3, 4, 5, 10 repeticiones, sino que las haga bien. Cuando por fatiga neuromuscular pierde el gesto motor, hay que parar, ya no tiene sentido eso. Luego hay que buscar la desaferentación, distraerlo, hacerlo con ojos cerrados, ponerle, por ejemplo, una polainita, una liga, algo que le perturbe, y ya habíamos hablado también de eso, y que tenga la necesidad de hacer pequeños ajustes propioceptivos para lograr este gesto motor. Ya lo dijimos, de lo consciente a lo automatizado. Y se los dejo así en esta frase, de lo simple de lo simple a lo complejo, de lo consciente a lo automatizado. Nuevamente, de lo simple a lo complejo, de lo consciente al automatizado. Así es la progresión del ejercicio. Y considerar que la agilidad siempre será lo más complejo. Giros, cambios de dirección, esquivar objetos, siempre va a ser lo más complejo. Requieres todas las capacidades coordinativas, más fuerza, más estabilidad, más balance, más equilibrio, más ayudas técnicas. Entonces la agilidad es lo último. Cuando ya logramos gestos motores de mejor calidad, entonces lo ponemos a hacer el esquivar, el hacer movimientos en cortas distancias, los giros y cosas ya mucho más complejas. Ahora, veamos algunos pacientes del mundo real, todo lo que estoy platicando. Por ejemplo, este paciente tiene enfermedad de Parkinson y él logra muchas cosas. Lo ponemos a subir, a bajar escalones, a esquivar, a hacer marcha lateral, pero le cuesta mucho la actividad de precisión, la diferenciación no me la logra. Entonces, vean, ahí está su circuito, lo ponemos a dar pasos altos, tiene un BOSU, tiene escalones, pero lo que lo ponemos a hacer es que al final ensarte las bolitas en los conitos. Y ahí logró una, otra no. Y lo ponemos, vean cómo están a distintas distancias para que haga esos ajustes propioceptivos que les digo. Tenemos algunos otros ejemplos de circuitos, cuando eleven la pierna alta, luego marcha lateral, luego pasos más cortitos, pero que no toquen el palito, que hagan equilibrio en tres distintas superficies con diferentes inflados a propósito, le hacen lanzamiento de balón, suben, bajan escalones, hacen marcha lateral, o aquí puede ser marcha en zigzag. Podemos que en el BOSU hagan algún gesto como la sentadilla o que pongan lo paramos en el pozo y que en una pelota lo ponemos a elevar y a girar el tronco de tal forma que la perturbación no sea por el peso, sino por la modificación en el centro de gravedad. Vamos a ver más. A este paciente, por ejemplo, lo ponemos con los jueguitos del parque a hacer este fortalecimiento de tren inferior. ¿Qué estamos cuidando aquí? Pues su carga es su propio peso, pero le cuidamos el aspecto motor de las piernas. ¿Sí? Si yo los dejo así, les preguntaría, ¿cuál es el lado parético? Y nadie me lo sabría decir. Pero si yo lo pongo a caminar a este paciente, le digo, a ver, camine, y ahí se nota perfectamente que el lado derecho le cuesta mucho trabajo. Pero vean, insisto, el gesto de press es bastante bueno, la direccionalidad es buena, la velocidad es buena. Y esto lo logramos y esto nos va a servir para que el paciente se pare y se siente. Aquí esto ya nos implica hacer desplazamientos laterales y desplazamientos frontales, cuidando el gesto motor. Esta persona tiene dos infartos cerebrales. Tiene, me parece, espástica.
pero tiene buen control motor, tiene buena fuerza y batallamos mucho. A este paciente normalmente le ponemos toxina botulínica, estamos usando 600 unidades de incobotulínica y con eso lo ponemos después de hacer entrenamiento. Pero no solo el miembro inferior, sino el miembro superior. Vean, por ejemplo, aquí. Le hace el lanzamiento y vean la precisión del lanzamiento. No es tan cerquita, ¿eh? Esto está a 10 metros de distancia. Y ven la precisión de lanzamiento que tiene con los brazos. Y lo ponemos a que lance con las dos manos. Dos infartos cerebrales. También lo ponemos a que haga coordinación entre piernas y brazos. Esto nos cuesta más trabajo. Aquí Sergio lo está dirigiendo en el gesto motor. Otro paciente que tiene una hemorragia cerebral, lo ponemos a que involucre actividades balísticas con las manos para que logremos la coordinación. Vamos a ver otro. Esta es otra sesión del mismo paciente y vemos cómo estamos logrando más control. Se le sigue cayendo, pero tenemos más control. Esta es una mujer con secuelas de Guillain-Barré. Ella tiene más bien flacidez. Hemos estado trabajando con ella el core y la ponemos a subir y bajar escalones porque vive en un edificio. Ella tiene que subir 4 pisos, no tiene elevador. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues la ponemos a subir y bajar escalones, la ponemos además a hacer sentadilla, la ponemos en el isocinético, hace core y demás. Esta otra personita tiene enfermedad de Parkinson y vemos como de un lado logra más fácil que del otro, ¿no? Tiene mucho predominio de un lado y aquí a ella le estamos ya trabajando la agilidad, ya está mucho más avanzada. Vamos a avanzarle con esto, más ejemplos. Este señor tiene enfermedad de Parkinson, le ponemos, ¿qué es esto? Esto es un chaleco lastrado de 9 kilos. Lo ponemos a levantarse y a sentarse con velocidad. Vamos a ver que además lo ponemos a hacer marcha en zigzag. Vean cómo se congela. Lo tenemos que poner a trabajar zigzag y aquí nos faltó, ahí ya descoordinó, y en los congelamientos para los giros. Sin embargo, el gesto motor de los brazos y el gesto motor de pararse y sentarse es muy bueno, véanlo, pero tiene una deficiencia particular que la de los giros. Este paciente y siempre tuve los videos con autorización de todos ellos, ¿eh? Este paciente que falleció a finales del año pasado, tenía cáncer de próstata metastásico a médula y yo lo recibí con una lesión medular que podía ser clasificado en AIS-B. Logramos cosas bien interesantes con él en una de las etapas de remisión y lo poníamos a controlar el gesto motor y la fuerza de las piernas en el equipo isocinético. Vemos que los doctores le están guiando, vemos que los doctores le están estimulando las piernas, estire, flexione, le dan abajo, estire, flexione. El residente está controlando que no se nos hagan valgo o varo, porque lo que queremos es que reclute la fuerza, que haga fuerza máxima. Nosotros nos adaptamos a ellos, no ellos a nosotros, ¿sale? Vamos a ver, si les digo que a esta mujer le resecaron un tumor en la T4 y había quedado con una lesión medular AIC, no me la creerían, pero ella logró una recuperación bien interesante, donde estamos haciendo sentadillas a alta velocidad en un plano inclinado y vean qué bonito gesto motor tiene. Ahora, este otro paciente tiene secuelas también de Guillain-Barré y lo ponemos a hacer ejercicio, pero tenemos que usar la liga como un facilitador para que las piernas no se abduzcan tanto. Sabemos que tiene deficiencia en la cadera, pero ¿qué creen? Él trae algo de disautonomías y traía mucha fatiga. Entonces, además de la fuerza, estábamos trabajando la condición cardiorrespiratoria. Este otro paciente también tiene enfermedad de Parkinson y al igual que con el otro, le están explicando el gesto, vemos que le señalan y hacemos parado y sentado. Con él estamos trabajando potencia de las piernas. Parar y sentarse lo más rápido que se puede, con el 80% de lo que logró en 30 segundos, pero le estamos poniendo una carga adicional que es el chaleco lastrado, ¿no? Vamos a ver, este caso es de lo mejor que tenemos. Este caso, tenemos aquí un paciente, se me trabó, aquí va.
a un paciente que tiene una lesión medular, típico accidente de moto. Aquí ya va un poco más avanzado, lo está trabajando el terapeuta, pero vean que no se puede ni levantar. Intenta levantarse. No se puede levantar. El paciente está haciendo un esfuerzo, aquí ya lo asiste el Oye, terapeuta y lo que está haciendo él es estuvo, mantenerse. estamos mañana. Órale. Ok, nos iban a bloquear su micrófono, por favor. Veamos que este paciente lo que está haciendo es controlar la bipedestación. Primero no la logra sacar. Y luego vemos acá de este lado que lo paramos, se mantiene asistido y trabaja excéntricamente para bajar y sentarse, ¿sí? Estas son las etapas casi iniciales, porque ya son extrahospitalarias, pero vamos a ver qué pasó con él. 3, 2, 1, vámonos. A él empezamos a trabajar con fuerza, velocidad. ¿Qué es? ¿Lo podemos ver? Otra vez, repito el video, medido con el encoder. Esto ya nos hizo cinesia. Esto es fuerza-velocidad. ¿Qué creen? Trae él cargando una barra olímpica que pesa 20 kilos y dos halteras de 10 libras de este lado y otras dos de este lado. Y ven la velocidad tan buena con la que está haciendo. En este gesto motor andamos rondando el 80% de su repetición máxima. Vamos a ver esta otra. Tiende a lateralizar, ¿se acuerdan que les dije? Vean el control acá, qué buen control tiene, aunque carga un poco menos del lado derecho que del izquierdo, pero vean cómo la velocidad es menor aquí, porque aquí tiene un poco más de carga, y además también lo pusimos a trabajar press de pecho. El press de pecho lo pusieron la barra olímpica y algunas polainas para hacerle un poquito más de kilos, y aquí el encoder nos arroja valores. Este caso fue espectacular, lo reportamos en el Congreso de Comenfir del año pasado, porque tuvimos una recuperación. Ojalá todos fueran así, pero lo que voy es que la progresión en realidad no la limitamos por la lesión medular, la fuimos avanzando conforme el cuerpo de este señor nos fue dando la oportunidad de hacerlo, pero además empezamos a trabajar modelos de fortalecimiento distinto. Este es el de baja carga y alta velocidad. Este es de mucha carga y baja velocidad y aparte también el aspecto de controlar el tren superior. Este chico tiene esclerosis múltiple, estos chicos tienen parálisis cerebral. Saltas. Una, dos, tres, saltos. Aquí estamos entrando a otra cosa que es la pliometría. Estos dos chicos tienen parálisis cerebral. Este chico tiene esclerosis múltiple. Ahí, como lo ven, tiene esclerosis múltiple y no se aguanta la fatiga. Y entonces lo que hacemos es empezar a trabajar ya la potencia. Ellos dos son atletas. Ellos dos corren carreras de 200 metros. Entonces, con más razón, necesitamos desarrollar la fuerza explosiva para que esto pues les ayude a ir haciendo la serie multisaltos, que es una carrera. Y en el caso de él, es netamente funcional. A él le gusta ir al gimnasio, no es atleta de nada. Muy bien. Conclusiones entonces de esto. Uno, los programas, los fortalecimiento de ejercicio, los vas a medir con objetivos y logros. Dos, el paciente con paresia seguirá teniendo paresia en el entendido que la paresia es una deficiencia en el control motor, aunque se manifieste como menor fuerza. Tres, la mayor función no es igual a mayor funcionalidad. El ganar fuerza sola no es igual a mayor funcionalidad. Por eso la importancia de hacer programas de entrenamiento orientados a tareas específicas para que esa función se traduzca en funcionalidad. Cuatro, el ejercicio aeróbico no solo mejora la resistencia, sino aspectos metabólicos e incluso cognitivos. Cinco, se puede empezar haciendo fortalecimiento sin hipertrofia, reclutamiento, fuerza neural, coordinación intramuscular que nos resulta en funcionalidad más aspectos metabólicos, producto de la mayor masa que se genera y que se mejora la disfunción mitocondrial que se tiene. Siguiente es que las capacidades coordinativas son un grupo.
La coordinación no es que se toque el dedo y la nariz, ¿eh? La coordinación no es que deslice el talón por la pierna. Esas son pruebas de consultorio muy, muy básicas, pero las capacidades coordinativas son 7. Y entonces, cada una tiene una manera de trabajarlas. Insisto, son neuromusculares y requieren de aprendizaje motor. Y que ese control neuromuscular y aprendizaje motor deben de combinarse con las capacidades condicionales que dependen de sistemas energéticos, entiéndase fuerza y resistencia, para que un programa multilateral sea aquel que el paciente o al paciente lo lleve a una mejoría funcional. Con esto terminamos la presentación. No sé si podemos abrir el micrófono a preguntas, si hay preguntas en el chat o por ahí en WhatsApp o por micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Hay algunas consultas ahí en el chat. Ya colocaron el link por si acaso para los que están consultando cómo volver a ver esta charla o alguna otra, el link de YouTube. Luego preguntan con qué mides las velocidades de los usuarios. A ver, nosotros tenemos un dispositivo que se llama encoder. Es una cajita que mide la velocidad. Es un cable tensiómetro que mide velocidades. Ya hay todo un libro de González Vadillo, que entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, que básicamente te dice, sabiendo a qué velocidad desplazas, sabes en qué magnitud de la repetición máxima estás. Entonces, esto te deja controlar muy bien la carga de entrenamiento y el aparatito no es nada caro, no sé cuántos sean dólares, pero pues vamos a ponerle, si digo pesos mexicanos que cuesten 12,500 pesos mexicanos entre 17, que 17,50 que está el dólar, estaríamos hablando de que cuesta unos $700 más o menos el dispositivo. O sea, es altamente accesible y cuesta menos que un combo de electroterapia y con eso controlamos la velocidad muy bien, porque no solo medimos, sino controlamos el entrenamiento. Lleva toda una metodología, pero no es tan complicado de usar. Muy bien. Luego, Pavel, hay felicitaciones, excelente presentación. Felicidades, querido doctor Pavel. Cada vez que escucho al maestro me doy cuenta que sé poco o nada de la especialidad. Gracias, No, Roger. Roger, tú estás trabajando. Por cierto, vas a andar por acá en Guadalajara pronto, Roger. Ya me chismearon. Bienvenido. Muy bien todo, doctora Mamolina. Excelente conferencia. Felicitaciones, doctora Marielis. A ¿Se ver, tendrá que acompañar con algún antioxidante al paciente con secuelas de EBC para comenzar el entrenamiento? yo no soy la mejor persona para hablar de esto. Creo que tenemos referentes como el doctor Guzardo o el doctor Arias que se han metido más en estos temas, pero te voy a comentar que sí se ha buscado que, por ejemplo, la cúrcuma, la vitamina C, no la cúrcuma, la curcumina, la vitamina C, algunos otros antioxidantes sí acompañen el proceso de entrenamiento. Depende de lo que quieras hacer, pero sí hay varios artículos que sustentan esto. Ahora, yo no lo hago, yo no tengo la competencia para hacerlo, no soy nutriólogo y jamás en la vida doy yo un suplemento. También requieres la suplementación proteica, porque si estás trabajando la fuerza y quieres incrementar la masa, necesitas darle un suplemento proteico. Pero ¿qué hacemos? Pues tenemos al nutriólogo de confianza y ahí te va, estoy trabajando esto, es un paciente que tiene esto, porfas te toca a ti. Yo no lo hago, no que, no que el paciente no debe llevarlo. Yo, Pavel, no lo prescribo, pero lo derivo con quien lo puede hacer. Dice Dani, ¿tienes alguna recomendación para el manejo de miastenia gravis? Ah, qué reto es eso, ¿eh? Sí hemos trabajado isometrías con pacientes con miastenia gravis y un poco de entrenamiento aeróbico, pero la fatiga, híjole. Híjole, lo que hacemos trabajar el aeróbico son periodos, pero microperiodos de 30 segundos. Hacemos no de muy alta intensidad,
pero hacemos interválicos de 30 segundos por un minuto de baja intensidad. O sea, metemos 30 segundos a zona 2, un minutito de zona 1, zona 2, 30 segundos y así acumular minutos. Pero es bien complicado porque la fatiga no nos deja y manejamos isometrías, con isometrías entre 5 y 6 segundos, con muchas repeticiones y la densidad también es un poquito larga. Eso es lo que podría decirte de miastenia gravis. Gracias a ustedes por estar Muy bien, aquí. la verdad, hay muchas felicitaciones, ¿no? Gracias. Creo que estamos todos muy a gusto con esta presentación. Ha sido muy interesante, ¿no? Y justamente poder ver que como médicos también tenemos que prescribir justamente con todas las especificaciones que hay que tener en el ejercicio en todo tipo de pacientes. Aquí colocan algo último en áreas del tiempo, importancia de los ejercicios acuáticos, piscina terapéutica en pacientes que presentan problemas neurológicos. No sé si tienes alguna experiencia para compartir. No tengo experiencia, donde yo trabajo no tenemos tanque terapéutico. O sea, estoy hablando de muchos años en esto, pero no tengo yo. Creo que el doctor de la Rosa a lo mejor en algún momento podría abundar de eso. Pero lo que sí es que, nuevamente, o sea, el enfoque que yo le quise dar a esto no es la terapia física. O sea, la hidroterapia es fundamental, ayuda un montón, le sirve, pero no es el control de las cargas que hacemos en el programa de ejercicio de condicionamiento, que era el enfoque que yo le quería dar al día de hoy. No lo dejo de lado, sabemos los beneficios que tienen, pero vamos, eso está dentro de la rehabilitación más convencional y con los terapeutas certificados en hacer terapia acuática adecuadamente. Muy bien, Pavel, muchas gracias. Hay más felicitaciones.